Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. De La Famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, La Famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente. Y en el introito, en el proemio de pasado y presente, Francisco Carvajal Hijo quiere manifestar ante el país la profunda preocupación que siento por el auge notable que está tomando la delincuencia en todos los estratos de la sociedad. Durante el transcurso de esta semana, en el Sánchez Piantini, el cuadrante formado por la calle Pablo Casals, José Amado Soler, Agustín Lara, Faltino Falco, ahí entraron una serie de ladrones, hubo como 4 o 5 robos durante el transcurso de esta semana, durante el periodo del toque de queda. Yo creo que el tema de la seguridad pública en República Dominicana tenemos que prestarle mucha atención porque se está deteriorando de manera vertiginosa y además estoy viendo con mucha preocupación muchas fricciones insalvables entre grupos importantes de la sociedad dominicana. Nosotros tenemos, si nosotros no hemos diseñado nuestra economía para fundamentar el desarrollo social y económico de la República Dominicana en el turismo, no podemos darnos el lujo bajo ninguna escuela de pensamiento de que la delincuencia social tiende a aumentar en la sociedad. En programas anteriores, en compañía de diversos especialistas
y más particularmente en compañía de don Sergio Federico Germán Medrano, un abogado de fuste, un abogado de escuela, de Ramón Pina Acevedo y Martínez, de Francisco Carvajal Martínez, de Héctor Sánchez Morcelo y otros grandes. Analizábamos en programas anteriores cómo entendíamos nosotros que la nueva normativa procesal penal, que constituía en una especie de patente de corso por la excesiva protección que da al imputable, que es el vocablo que ellos utilizan para definir a una persona que comete un delito o una infracción penal. Pero al margen de eso, ya eso es hecho consumado. Ya tenemos prácticamente una década de la aplicación de la nueva normativa procesal y la sociedad dominicana cada día está en desbandada. Con don Sergio Federico Germán Medrano vamos a adentrarnos a hablar sobre estos temas que yo considero de vital importancia, porque don Sergio es una persona, como yo reitero, ante el país, que reúne esos crisoles, porque aquí hay mucha gente opinando sin crisoles. Aquí hay mucha gente que está opinando que no tiene los credenciales ante el país para plasmar una idea o un concepto. Y yo quiero que esta noche, al inicio de Pasado y Presente, don Sergio Federico Germán Medrano me dé su opinión particular sobre ese auge de la delincuencia social en la República Dominicana. Buenas noches, don Sergio Germán. Buenas noches, Carvajal. Sí, tú y yo, con frecuencia, en varias oportunidades, abordado el tema del auge de la delincuencia. Y contrariamente a lo que normalmente debe ocurrir en una sociedad, que es que el combate contra la delincuencia produzca resultados tendentes a disminuirla, en el país lo que se está observando es que no obstante los esfuerzos que se hacen desde los órganos de cumplimiento de la ley, como es la Policía Nacional, como son los tribunales, como es la Fiscalía, etcétera, etcétera, no están dando resultados. Y no están dando resultados porque sencillamente la delincuencia tiene su origen en los estratos más bajos de la población dominicana. La delincuencia está asociada a una situación social de hambre, de necesidad de vestido, de ropa, de necesidad de educación y de un conjunto de actividades que son propias de la vida normal en una sociedad y propias sobre todo para que las personas no caigan en el problema de la delincuencia como se está cayendo. El tema ha llegado a tal extremo que hoy en día es difícil que una persona pueda caminar tranquilamente por las calles de la ciudad sin que tenga el temor de que desde una motocicleta, que es donde generalmente se están utilizando para hacer los atracos callejeros, surjan delincuentes que cañonen con pistolas, con revólver, porque ese es otro aspecto también, que hay una diseminación de armas clandestinas, de armas ilegales en manos de esa delincuencia que amenazan la vida del transeúnte, que amenazan la vida de las personas en los hogares donde logran penetrar, que amenazan la vida de las personas que de noche tienen trabajos que ya difícilmente ninguna persona quiere transitar de noche, a pie es imposible, comenzando por ahí. Y después hasta en automóviles se está convirtiendo en un problema porque se le están atravesando, están impidiéndole que el vehículo continúe. Entonces el que va en un automóvil y se encuentra con que dos motoristas se le interponen en el camino, tiene dos caminos, o los embiste con el vehículo, o se para, o con la muerte, o se detiene y se somete voluntariamente al atraco. Quiere decir que estamos viviendo ahora en una situación que cada día
degrada más las libertades públicas, porque tú sabes que una de las libertades fundamentales del ser humano es la libertad de tránsito, la libertad de poder transitar por la calle libremente, sin temor, y también se está deteriorando, tú entiendes, la libertad al esparcimiento, la libertad que la gente pueda compartir en los barrios con los vecinos. Es decir, la vida cotidiana de los dominicanos está hoy en día... Se está complejizando. Está hoy en día en una situación traumática, está hoy en día en una situación donde lo que era normal hace 40 o 50 años ha devenido en imposible de realizarse, que son las reuniones de vecinos, las visitas de vecinos o las visitas a amigos y en último caso la libertad de tránsito. Quiere decir que ese fenómeno es un fenómeno que está aplastando prácticamente la forma de vivir de los dominicanos. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué el auge? ¿Por qué continúa creciendo la delincuencia? Se dirá, bueno, los órganos represivos y que tienen que actuar represivamente para hacer cumplir la ley no están actuando. Yo creo que sería injusto decirlo, porque en mi opinión, la policía está haciendo esfuerzos para tratar de combatir la delincuencia. Lo que pasa es que creo que la cantidad de miembros de la policía dedicados a proteger a la ciudadanía con las patrullas, el patrullaje de las calles, la vigilancia en los sitios públicos es muy poca. No hay una cantidad suficiente de policías para distribuirlo en toda la ciudad. Y además, esos policías, tú sabes que tienen unos salarios de muy poco monto, que también eso contribuye a que no hagan con todo el esmero y con toda la dedicación que deben hacer sus labores, porque se sienten defraudados por los sueldos que ganan, que apenas le alcanza para sufragar las necesidades más elementales de la vida con su familia. Todo eso son factores que tienen que tomarse muy en cuenta en un Estado democrático y un gobierno que quiera realmente llegar a un punto donde la delincuencia se reduzca a sus mínimas manifestaciones. Aquí es al contrario, aquí es increciendo el problema de la delincuencia. Y no solo en los barrios, fíjate, yo hace 3 días transitaba por la avenida Núñez de Cáceres y repentinamente siento un ruido de motores. Y comienzan a acusarme por los dos lados unos grupos de motoristas, de jóvenes todos, de no más de 15 años, 16 años, 17, es decir, muchos sin aptitud legal para poder manejar un motor, porque no tienen licencia ni tienen nada. Era una banda de motoristas, de no menos de 60 o 70 motoristas. Llegaron a la esquina de la Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt, y al semáforo estaba en rojo. ¿Tú crees que se detuvieron ahí en rojo? Irrumpieron, paralizaron el tránsito. Un policía que estaba en la esquina fue a tratar de detenerlo con la mano y tuvo que retirarse porque los motoristas lo embistieron y siguieron encima del policía. ¿Qué iba a hacer el policía solo ahí en esa esquina de tránsito? Bueno, esa manifestación a las 3 de la tarde en una avenida principal de esta ciudad deja mucho que decir, porque la policía, ahí sí la policía debería estar con una vigilancia, y cuando salen esos grupos, también enviar patrullas motorizadas, grupos, patrullas suficientes para poder someterlos al orden, porque no responden al mandato de la ley que les obliga a transitar por la derecha, que los obliga a detenerse en un semáforo. No hay ley de tránsito para ello. Y además también son grupos que cualquiera que intenta corregirlos, decirle algo, también son capaces de golpearlo, atropellar a cualquier persona. ¿Tú me entiendes? Entonces, la situación que se está presentando en este país es realmente de un desorden
que hay y ese desorden social está catapultado y tiene como estandarte principal la delincuencia insancionada, la delincuencia porque también cuando los detiene la policía, cuando los somete la policía y los lleva a la fiscalía, viene el problema de la fianza, viene el problema de que como realmente no se puede hablar que sean crímenes, ¿tú entiendes?, sino delitos de derecho común, entonces tienen fianza, se van a la calle y más nunca comparecen a los tribunales. Y vuelven y repiten la misma operación y vuelven a los tribunales y vuelven los fiscales a ponerle fianza. Y además de eso, en los casos en que van a los tribunales, las sanciones también son sanciones débiles, hay una lenidad, no lo sancionan con todo el rigor, con todo con el máximo de la pena en cada caso de acuerdo a la naturaleza jurídica de la infracción que cometan y a la sanción que establezca el Código Penal. Esa es la situación que hay, un auge de la delincuencia, una insuficiencia de la policía para poder controlar esa delincuencia, en unos casos por poca cantidad de agentes de la policía en las calles, por poca preparación también desde el punto de vista de cómo deben enfrentar ese fenómeno, la policía sin necesidad de cometer crímenes ni que se vean en necesidad de tener que hayan muerto. Ese es otro aspecto que hay ahí. Quiere decir que ¿a dónde vamos por dónde vamos por este camino? Bueno. No, vamos por un camino incierto porque de acuerdo a las expresiones que usted ha plasmado ante el país, las diversas comisiones, los estudios sectoriales que se han hecho para mejorar la seguridad ciudadana han resultado en un rotundo fracaso. Yo le ponía en el introito de pasado y presente el ejemplo del transcurso de esta semana de 5 o 6 robos de vehículos, vandalizaron todos los vehículos Mercedes-Benz en ese sector de Piantini y en una hora supuestamente donde está el toque de queda. O sea que ese auge y ese desarrollo, don Sergio, lo que demuestra con los hechos, con la verdad de los hechos, no con la teoría ni los sofismas, que todas las comisiones y todas las personas que han sido designadas en la sociedad para producir los cambios que se necesitan en la policía, ha resultado un rotundo fracaso. Yo siempre pongo en la historia dominicana un ejemplo que es importante. La jefatura policial de general Belisario Peguero. Y Belisario Peguero en un momento determinado para combatir la delincuencia enganchó a la mayoría de los delincuentes que vivían todavía en ese pequeño casco urbano al término de la dictadura de Trujillo que había, y lo enganchó, y ahí es que le llaman la maldición de Belisario Peguero a la Policía Nacional, pero se controló, había idea, pero ahora se ha puesto una comisión que desde mi humilde óptica o perspectiva de pensamiento no han puesto una persona que conozca ni tenga la calidad ni la capacidad para deformar ese cuerpo policial. Ahí se tenía que poner a jefes policiales, a gente que han estado ahí, que conocen la dinámica interna. Usted no le puede poner miembros de la sociedad civil que están acostumbrados a exhibir bellos trajes en programas matutinos de televisión sin tener la cultura vivencial que hablaba el doctor Gregorio Marañón, ese psiquiatra y guía intelectual de varias generaciones de intelectuales españoles y que fue el escritor favorito de la juventud dominicana al final de la era de Trujillo, cuando señalaba en la lúcida biografía del Duque Olivares: creo más en el hombre que tiene en su pecho las heridas de muchas rectificaciones. Yo creo que el grave problema nacional, don Sergio Federico Germán Medrano, y usted como una persona de una dilatada vida pública en el ámbito de ejercicio de la profesión liberal de abogado y en las luchas contra el tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, va a validar mis afirmaciones ante el país, porque lamentablemente hemos hecho muchos estudios sectoriales, hemos hecho muchos análisis, hemos hecho muchas comisiones, pero al fin de cuentas la delincuencia le está ganando espacio a la sociedad, con la agravante
de que nosotros los dominicanos, por llevarnos de ciertos organismos internacionales y de personas que foráneamente vienen a este hábitat geográfico y cuyos pareceres sobre la problemática nacional lo hacen dogma de fe, como unos argentinos que trajeron para la ley de registro inmobiliario, porque aquí cuando viene la gente de fuera, todavía está ese complejo de Guacanagarí, que aunque Marcio Veloso Mayolo en un momento determinado trató de desmitificarlo, aquí se le da mucha importancia a lo que se dice la gente de fuera. Yo le dije al señor presidente de la República, desde esta tribuna, digo, mire, aquí usted pone una comisión a Candeliel, a Bencome Candeliel, a Uribe Peguero, a Soto Jiménez, a Sonelli Osuna, que son tigres políticos, son tigres militares, conocen quiénes son los tigres, y saben que en cada punto de la geografía, de la distribución geográfica del país, quiénes son las personas que acostumbran a cometer actos delictivos. Y estamos en un momento, don Sergio, que es lo que yo le decía, que hemos basado la economía y el crecimiento social y económico de la República Dominicana en el turismo. Hemos desmantelado toda la industria azucarera, tradicional, el café. Nosotros somos un país eminentemente agrícola y con una gran proyección. Y vinieron esos teóricos y obligaron en el retorno los 10 años de Balaguer y las finales de Jorge Blanco, pero hay a cambiar el esquema de desarrollo social y económico de la República Dominicana y nos fundamentamos en el turismo. ¿Y cuál es el principal enemigo del turismo? Del desarrollo del turismo, la delincuencia social. Ahora te digo esto. Tú, con mucha razón, te refieres a una comisión formada para ver cómo se reestructura y se reorganiza o se toman medidas para mejorar a la Policía Nacional. Pero recuerda que este problema de la delincuencia es una cadena superpuesta de instituciones que existen y que comienzan con la policía, que está directamente en comunicación y enfrentamiento de la delincuencia en las calles, pero sigue entonces con la fiscalía, que es donde se... Y las fiscalías barriales sobre todo. Sí, no, sí, la fiscalía en general, que es donde se traducen y se llevan a los delincuentes para que se comience el proceso de imponerles las sanciones por las violaciones de la ley que cometen. Luego de la fiscalía, entonces se va a las jurisdicciones penales. Entonces, en las jurisdicciones penales también hay una parte que necesariamente debe tomarse en consideración por las comisiones para evaluarla y mejorarla, tanto la policía como el Ministerio Público, como la jurisdicción penal, de la jurisdicción de juicio penal, y después, en último caso también, el sistema de cumplimiento de la pena, que son las cárceles también, que muchas veces están en unas condiciones donde delincuentes de poca monta van y salen como grandes delincuentes por los contactos que hacen, las relaciones y lo que le enseñan otros delincuentes que están ahí presos. Quiere decir que hay varias instituciones que inciden en este problema y esa comisión tiene que verlo conjuntamente. Y además de esas instituciones, encima de las instituciones está el Código Procesal Penal y el Código Penal, que también, a la luz de la situación de emergencia que hay actualmente con el auge de la delincuencia, también deben ser revisados, sea para imponer sanciones más severas, o sea para incluir delitos y actos delictuosos que no figuran todavía en los códigos, porque la sociedad va evolucionando. Es un problema que tiene que enfrentarlo el gobierno, el presidente de la República Dominicana, con todo su poder como jefe del Estado, como poder ejecutivo, y tiene que enfrentarlo apoyado por el Congreso cuando se vayan a hacer modificaciones de leyes o a establecer leyes nuevas para terminar con ese problema. Porque en una sociedad donde no hay garantías, porque la delincuencia se ha convertido en un problema tan temible como el de la dictadura de Trujillo que tú mencionaste, claro. Es un temor difuso que hay a la delincuencia. Claro. En una dictadura... Pero por lo menos Trujillo, el general Fiallo y Play mantenían el orden, pero ahora en la democracia esa es la contradicción, don Sergio. Sí, pero... No se mantiene el orden. No la estamos de acuerdo, social pero coge más auge. Pero yo me refiero en cuanto al temor.
en la dictadura hay un temor difuso, Exacto. a todo lo que puede ocurrir, porque nunca se sabe cómo reacciona el dictador. Exacto, y en qué puede terminar. Exactamente. Y las consecuencias que podría llevar ese hecho. Pero ahora mismo hay un temor difuso también. Exacto. En el sentido de si yo salgo a la calle, ¿qué me puede pasar? Pero del ciudadano de trabajo. O los hijos de uno salen a la Exacto. calle y uno está preocupado hasta que no vuelven a la casa. Exactamente. Entonces, eso es una situación que está quebrantando el orden público, y si se quebranta el orden público es una situación de emergencia, y el presidente no puede, yo creo que el presidente puede estar dedicado a ir por el interior de las ciudades e ir a cualquier parte y estar formando comisiones para obras de desarrollo económico y lo que sea, pero no puede perder de vista tampoco las garantías de la ciudadanía en cuanto al ejercicio de la libertad de tránsito, al ejercicio de la libertad de disfrutar, ¿tú entiendes?, de lo que es la vida social. No, también tiene que preocuparse de eso, y eso solo se logra cuando se controla la delincuencia. Claro. Bueno, don Sergio, ahora vamos a hacer la segunda pausa de pasado y presente, porque quiero que tratemos un tema muy especial. Es el que está en discusión, en boga en la mayoría de los países de América Latina como consecuencia de la pandemia, y es el famoso pacto fiscal y reforma fiscal que se ha planteado ante el país. Algunos especialistas, yo planteé anoche en mi cuenta de Twitter, y mi destacado amigo, el destacado abogado Olivo Andrés Rodríguez Huerta, estuvo de acuerdo 100% conmigo. Yo creo que en República Dominicana sería una aventura descabellada abocarnos a una reforma fiscal sin previamente nosotros abocarnos a una reforma para analizar la calidad del gasto que se incurre en República Dominicana. Porque ya la clase media aquí en este país está cansada de pagar impuestos para que vayan a los bolsillos de los políticos tradicionales en la apertura y la democracia. Y como yo le he dicho de manera responsable, ninguno lo han hecho diferente de la era de Trujillo para acá. Uno en mayor intensidad y otro en menor intensidad. Pero esos vicios que supuestamente alarman a la sociedad y que han surgido en una serie de procesos penales a los cuales yo le veo un galloloquismo procesar en todas las partes envueltas, que se le arma esa cosa, es un mar endémico en la sociedad dominicana. Y nadie por un acto de contrición ni por una voluntad política, entendemos que el señor presidente de la República, don Luis Abinader, ha hecho un esfuerzo notable, la Procuradora General de la República, la señora Miriam Germán Brito, quien constituyó el gran amor de ese gran pintor dominicano que fue Cuquito Peña, el discípulo más acabado de Jorge Octavio Morel Tavares Giorgi, y fue que le inició a ella precisamente en la vida pública, y todos estamos de acuerdo y conteste con la honorabilidad. Pero ya yo veo a doña Miriam muy cansada. Aquí el país, don Sergio, yo lo estoy viendo con mucha preocupación. Hay muchas fricciones entre ese estamento de la sociedad de cierta relevancia que, parecido al que percibió la sociedad dominicana después de los consejos de Estado y estando instaurado el triunvirato. Aquí la sociedad parece una orquesta disonante. Aquí sobre los problemas nacionales no tenemos un criterio uniforme. Ahora se está apoyando, se ha hecho una inversión. La Barry Pueblo Nuevo quiere hacer una presa de cola en Yamasá, donde nacen prácticamente en el centro del Parque Nacional Los Haitises, donde nacen las verdaderas reservas acuíferas de la República Dominicana. Y aquí se han dicho, y muchos científicos han señalado, que el problema en la próxima década, o sea, va a ser la lucha por el agua, pero ya no en la próxima década, no, ya este mismo mes que se está iniciando, porque ya los haitianos quieren represar una parte del río Artibonito. O sea que no estamos muy lejos. Los problemas que nosotros habíamos proyectado
en el espacio y en el tiempo que se iban a agudizar en el futuro, se están agudizando a una especie de a breve término, como para usar un vocablo jurídico. Luego de la segunda pausa de pasado y presente, quiero oír su opinión, don Sergio Federico Germán Medrano, sobre ese aspecto de la calidad del gasto, de la reforma fiscal y cómo usted visualiza ese aspecto en el desarrollo social y económico de la República Dominicana. Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero, De la famosa, claro. y La Famosa, lo más natural. Cuando yo oigo hablar de reforma fiscal, lo primero que pienso fue en los 1.500, casi 1.500 millones de pesos que le dieron a los partidos políticos hace 3 meses. Óyeme, ese dinero distribuido entre los tres principales, prácticamente entre el Partido de la Liberación Dominicana, el PRM, Partido Revolucionario Moderno, y el de Leonel, La Fuerza del Pueblo. la Fuerza del Pueblo.
Me parece que esos fueron básicamente lo que obtuvieron la mayor parte El PNM en la distribución y el PLD. en la distribución fueron la mayoría. en la distribución de ese dinero. Exacto. Y tú observas cómo tiene tanta necesidad este país de otras, de fuentes de financiamiento y de fuentes para la realización de obras, para el desarrollo de la agricultura, para el desarrollo de las comunicaciones terrestres, para la preservación de la salud. Y tú lo ves que se da ese dinero para los partidos políticos, tú sientes que el dinero que tú pagas de impuestos no está siendo bien utilizado. Y conste que tengo entendido que eso es una sola partida, que queda otra partida adicional que hay que entregárselo en el curso del año y que puede ser de la misma cuantía que la que ya se entregó. Es decir, que si son 3.000 millones de pesos que se le van a entregar a los partidos políticos, y yo te quiero preguntar a ti, aquí no hay elecciones este año, aquí no hay una actividad política que justifique entregarle esa suma de dinero a los partidos en primer término. En segundo término, y creo que debió ser también el primer término, y yo invierto y pongo esto que digo ahora de primer término, no hay por qué sufragar los gastos de los partidos políticos deben sufragarse sus propios gastos como ocurría anteriormente. Aquí... Este es el único país del mundo, yo creo, en América Latina, si nos vamos a un estudio de legislación electoral comparada, que de los impuestos que pagan los ciudadanos se financian los partidos políticos, pero los partidos políticos primero están en la detentación del poder político, con grandes contratas muy onerosas para el Estado Dominicano, muy beneficiosas para ellos. Le dan los empresarios, o sea, el negocio ahora mismo más lucrativo, después de las drogas, en República Dominicana, es el político. Sí. Por más que se quiera luchar y por más que Milagrito Ortiz Bosch quiera luchar contra la conducción de una tribuna hablando de la ética, ya no está para eso, ya ni tiene edad para eso, ni se puede ponerse de mojiganga. Porque aquí en este país, lamentablemente, don Sergio, eso es así, eso es una discusión, eso es así. Bueno, pero te decía que en épocas anteriores los partidos sufragaban sus propios gastos y los partidos hacían distintas actividades, hacían fiestas, hacían rifas, y los militantes también contribuían con los partidos y también buscaban personas acaudaladas que también contribuían con los partidos y se hacían elecciones sin problema y la vida política transcurría bien con los partidos funcionando. Yo no recuerdo bien en qué momento comenzó el tema, ¿tú entiendes?, de los subsidios a los partidos políticos. Óyeme, como tú dijiste, en pocas partes del mundo se ve esa situación. Yo creo que el único caso, de legislación electoral, yo he leído sobre mucha legislación. Pero tú te preguntas. Y eso se hizo, se ha hecho un inventario, porque desde el año 96 o 97 fue que empezó por primera vez, eso se ha ido modificando y dándole más ventajas y más, agregándole más, porque obviamente la partidocracia se ha convertido en una mafia, en una cuestión de que esos partidos tienen ya un modo de vivir de operaciones que lo tienen que sufragar el Estado, pero cuando antes era por simpatía, por ideas políticas. Acuérdense que estamos en la época de la civilización del espectáculo. Ya nadie sigue a nadie, era como decía mi papá dijo hace 30 años que tiene muerto. Ahora en estos videos que se han hecho que la capacidad y la importancia del dominicano se la daba tener la facultad de emitir cheques, nombrar gente en un puesto público. Y es verdad, ahora más que nunca en la civilización del espectáculo, eso ha cogido una vigencia inusitada, don Celio. Pero ¿Usted me capta? Sí, estamos de acuerdo, pero yo insisto, esos 1.500 millones de pesos y los 1.000 tantos otra vez que le van a entregar en el curso del año, ahora mismo, ¿qué actividad tú observas en los partidos políticos? Los locales de los partidos políticos están abiertos y solamente tienen una persona que los cuida y lo que pagan es, si la pagan, la luz y el agua, en caso que la paguen. Que no la pagan, que no la pagan ninguno. Y le pagan una persona para que esté ahí como guardián, como sereno, porque de noche no te ponen sereno, porque ¿a quién le va a interesar? ¿Qué se van a robar en un partido político de noche si lo que hay son unas sillas viejas ahí puestas? Bueno, entonces tú te preguntas, ¿en qué se gasta ese dinero?
quiénes usufructúan ese dinero en los partidos políticos, porque eso hay que verlo, ¿tú entiendes? Si no hay actividad política en los partidos, entonces Claro. ese dinero ¿En qué se utiliza? ¿En qué se invierte? Debería estar en banco. ¿En gastos administrativos o se reparte entre las dirigencias, entre el comité político o entre el comité central de los partidos políticos? Bueno, eso debe ser. Eso es lo que debe ser. Eso es lo que debe ser. Todos deben de tener salario, me imagino. O sea, la o mística y filosofía que existía en la época de usted, cuando usted se enroló en la fila del 14 de junio, que como dice mi papá, con mucho acierto y con mucha propiedad, ese 14 de junio, esa ilusión de esos jóvenes que tenían ese amor pristino, puro, inmaculado a la patria, al bien común, murió cuando Manolo cayó en Manacla. Porque ahora, don Sergio, todo ese dinero lo que hacen es que se lo reparten, le dan sueldo a los abogados, alguna cosa aquí, y la sociedad dominicana, por un fenómeno que usted señaló sociológico, a la caída de Trujillo, cuando comenzaron la turba a atacar en los pueblos a la gente de primera y qué sé yo qué, la gente de primera se recogió y le dejó la actividad política a los tigres, porque mi papá fue uno de los primeros que se recogió. Y solamente don Freddy Velasgoico, doña Cecilia García y don Jackie Núñez Rico, en ocasión de lanzar el programa Nosotros a las 8, que marcó un hito en la historia de la televisión dominicana, fue que trajeron a Carvajal Martínez otra vez del anonimato para que con su palabra, con su poder infinito y vibratorio, le hiciera la historia del 14 de junio y de esa lucha política. Pero ya eso hoy día, don Sergio, son conceptos obsoletos, perinclitados. Ahora búscame lo mío, que es lo que es lo mío. Usted ve mucha gente, ahí yo veo ahora un funcionario de la actual administración hablando de mucha transparencia, y ese funcionario a quien yo no ataco en televisión porque me une mucho lazos de amistad, pero todo el mundo sabe en el país que fue encargado comercial de la CDE y que precipitó la muerte del ingeniero Marco Subero porque iba a las empresas cuando se les facturaba 50, 70 mil pesos en aquella época, iba y decía, no te vamos a dar la factura y darnos 30 mil pesos. Y cuando se explotó el lío de Marco Subero, y averiguase quién es eso es un ministro actual de don Luis Abinadel, que habla con mucho gesto, con una cultura gestual, como si se tratase de un monje franciscano. Y eso se dedicó él, y eso no lo digo yo, eso es el rumor público y la tradición oral. Cuando aquí la tradición oral dijo que falsa amistad la escribió Armonia, que no fue Armonia, cuando María Martínez escribió, se le escribió al dramaturgo. Aquí la tradición oral no falla. ¿Usted me entiende? La tradición, porque yo nunca he oído en la tradición oral dominicana que Sergio Federico Germán Medrano se ha enriquecido ilícitamente o atado en una actividad reñida con la ley en la República Dominicana. Usted me está tratando, yo lo que siempre he oído es el libro de Enrique Castillo y el libro de Fefe Valera, que son los referentes para ver los verdaderos valores que lucharon aquí contra la dictadura de Trujillo. Porque ahora es muy fácil, ahora todo el mundo quiere engancharse a políticos para enriquecerse. Y vemos figuras innominadas, que son los que mantienen el control de la opinión pública nacional, lamentablemente. Bueno, yo te voy a hacer un relato un poco cómico de lo que me contó a mí un amigo que ocurrió se estaba formando un partido político allá por los años 70 y pico, que hubo un auge de formación de partidos políticos a finales de los 60 más bien, después que Balaguer tomó el poder y en los años 60 y pico, por ahí 68, 70, hubo un auge de formación de partidos políticos. Y uno de esos partidos políticos que se formó, iba un grupo a formar un partido a una parte montañosa de Baní que se llama el Limonal. Y el sector donde se iba a hacer la reunión para formar el partido tenía una pequeña montaña. Y comenzaron a subir la montaña el grupo de políticos que iba a formar el partido. De buena primera uno, que era un poco grueso, que no podía soportar la subida, comenzó a jadear. Yo no puedo subir, Y entonces, pero finalmente le dijo, pero no te apures,
que ya el botín está cerca. El botín está cerca. ¿Cuál es el botín? Formarse el partido, formar el partido, para entonces político, poder comenzar a recibir los dineros del Estado, ¿tú entiendes? Claro, pero que eso fue aquí, porque todavía cuando Jorge Blanco se eligió presidente, cuando se eligió don Antonio Guzmán, cuando el mismo doctor Balaguer en esos 10 años, esa ley no existía. Esa ley, Leonel Fernández tiene ese faldo ominoso. Yo que lo defiendo muchas veces porque indico en televisión que duplicó el Producto Interno Bruto de la República Dominicana en su última administración de los 8 años, del 2004 al 2012, pero también tiene ese faldo ominoso de haber iniciado esa ley bajo su mandato de financiación de los partidos políticos, que después en complicidad con las demás agrupaciones se fue perfeccionando la ley, dándole mayor cobertura, dándole mayor tributación, y cuando se hizo la ley de partido de régimen electoral, el partido político también se incluyó, y entonces hemos seguido un proceso que lamentablemente... Por eso cuando se habla... Por eso no pueden hablarnos ellos de forma fiscal aquí ante el país, ahí viene hasta que no se aclare todo eso. Dentro de esa reforma fiscal que se va a implementar ahora, debería incluirse la discusión sobre el tema de los partidos políticos. Y de la calidad del gasto. Sí, está bien, pero si la población dominicana que paga impuestos está conforme y está de acuerdo con que se le den a los partidos políticos 3.000 millones o 4.000 millones de pesos al año para que sus actividades políticas, eso es un exceso, eso es una exageración, porque ¿cuáles son las actividades? Yo no las veo. Aquí se hacen actividades políticas 6 meses antes de las elecciones, es que se comienzan los meetings, los desfiles, la sí, hombre, ahora vamos poniendo fotos en redes sociales que no cuesta nada, porque está gratuito eso. Por eso, entonces, eso es lo que ponen. Entonces, ¿qué gasto incurren? ¿Qué gasto incurren? Pero eso, te repito, la reforma fiscal, y es más, te digo más, la reforma fiscal debería incluir no solo ese subsidio a los partidos políticos, sino debería revisar en general los subsidios que se otorgan en el país a una serie de instituciones y ver cuál es el servicio social, el servicio que le prestan a la sociedad dominicana esas instituciones subsidiadas, ¿tú entiendes? Porque mira, no es solo los partidos, hay muchas organizaciones que reciben subsidios, reciben fondos, y esos fondos sencillamente entran al patrimonio de esas organizaciones, y hay una persona que maneja esa entidad, las que se llaman ONG, ¿lo entiendes? Sí. ONG, le dan el nombre genérico. Que se han creado un paquete de ONG, también hasta de abogados y de gente, nada más para vivir pegados de la teta de la vaca nacional, que no tiene ninguna función. Y hay otras, como FIJU, que ya está financiada por el sector privado, que todavía tiene un abecedario donde hay gente notable y gente amiga de uno. Y hay otra como la que se ocupa ahí de los inválidos, ¿cómo se llama? No, pero espérese, eso es la Asociación Dominicana de Habilitación. De rehabilitación, que es un ejemplo. De Mary Pérez Mardancini, espérese. Eso es un ejemplo del buen uso de un subsidio. Estamos hablando de los tigres, no me mezclen la gente de primera de aquí, como decía mi papá, defendiéndose a don Enrique Alfao. Estamos hablando de los tigres, de los vividores. Ahora, doña Mary Pérez Mardancini es un ejemplo de una dama que hizo una organización sin fines de lucro en República Dominicana para proteger la niñez desvalida y combatir la poliomielitis. Y es un modelo en América Latina. Por eso. Es un modelo en América Latina. Pero nosotros no, nosotros somos un paquete de tigres. Por eso te lo he puesto como ejemplo de lo que debe ser una organización sin fines de lucro subsidiada y el buen uso que se le da a ese subsidio. Pero hay otras igual que esa, que la rehabilitación, hay otras que si la buscamos, las encontramos. El oncológico, la de Nobel Día, hay dos o tres, hay muchas. Hay mucha gente seria. Hay más que se manejan bien, gente noble, pero tú buscas otras donde tú no le ves ningún sentido a ese subsidio, porque no tiene ningún beneficio social, no tiene una finalidad para la cual es que el subsidio se le entrega. Y entre eso yo considero que están los partidos políticos. Y yo considero que están también todas esas ONG que han metido un grupo de abogados aquí, y que justicia y transparencia, que si yo creo muchísimo disparate aquí, para simplemente conseguir erogaciones de la vaca, de la teta de la vaca nacional. ¿Pero tú crees que lo subsidian a esa organización? Ay, ¿cómo que si no? Le dan 4, hasta 5, hasta 6 millones de pesos al año. Véase la ley de presupuesto general de la nación para que usted lo vea.
eso es así, y tratan de incidir en los jueces, en las decisiones. Entonces, en este país tenemos que clarificar bien las ideas, cuál está inspirado en un ideal pristino, puro, inmaculado, de una mejor condición moral y ética en este hábitat geográfico, y cuáles son los que van a buscársela. Por eso es que yo le digo al señor presidente de la República que se mire en el espejo de Colombia. Aquí, en vez de, primero, antes de hablar de un pacto fiscal en República Dominicana, por sentido común, por razonabilidad, por lógica, para que sea digerible a las masas dominicanas, se tiene que discutir la calidad del gasto, porque en las condiciones que está la calidad del gasto, para que un grupo de funcionarios, ya hasta de los mismos funcionarios de este gobierno, ya están en restaurantes de lujo consumiendo y parando el tránsito aquí. Miren, mi amigo Franklin García Fermín, que es un rector de la universidad, los estoy a paso yo saliendo de la cachina, de que el tránsito de la Winston Churchill cuando Puerto Pastoriza paralizado. Pero es que nos estamos volviendo locos aquí. ¿O cómo es? ¿O es? Por eso es que el fantasma de Trujillo, por eso es que la gente dice, por eso es que el fantasma de Trujillo aún es insepulcro, don Sergio, porque había una concepción de la conducción del Estado más depurada. Repito, se debe aprovechar esta reforma fiscal que se va a hacer ahora para analizar y profundizar en el gasto de los órganos ONG subsidiadas, de todos los organismos públicos y privados que estén subsidiados por el Estado. Debe medirse, debe profundizarse en el gasto que están haciendo para saber si el destino de los fondos que se los entregan están dedicados al mejoramiento de la sociedad o de determinados sectores, específicamente de los sectores en que actúan esas organizaciones. Porque hay organizaciones de esas que reciben subsidios y nunca se ha visto la actividad que realizan, nunca se ha visto el bienestar que transmiten a la sociedad. ¿Tú entiendes? Entonces, esos son subsidios que son, ¿cómo se puede calificar? Dávidas del Estado. Claro. Dávidas del Estado que no tienen ningún fundamento. Como aquel merengue de la época de Horacio Vázquez, pegado de la teta de la vaca nacional, sí, del Estado de la vaca nacional, bebiéndose leche. Bueno, son dispendios, en una palabra, porque entregarle dinero a un grupo de personas que estén organizadas en sin fines de lucro, y que después no se vea cuál es la actividad que realizan, no se vea en qué invierten el dinero, no se vea el bienestar que le transmiten a la sociedad, entonces lo que se está es haciendo una donación, donándole dinero gratuitamente. ¿Y tú crees que entonces los impuestos que paguen los ciudadanos deben ser para donárselo a personas, para que lo manejen en su beneficio personal a través de organizaciones que no cumplen la función para lo que la ley le permite crearse? Bueno, eso es la realidad. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente frente al país y la sociedad dominicana, y nosotros vamos a comprometerlo a usted porque estamos en el mes donde se cumple 6 décadas de la desaparición física de Trujillo, y yo quiero que usted, como luchador antitrujillista, como preso que tuvo en la 40 con las hermanas Mirabal, que usted hable y dé testimonio a la juventud dominicana de ese periodo de nuestra historia. No quiero que se me recoja como se me recogieron los hermanos de Ucudera y un grupo de gente. Me dijeron, mira, ay, mijo, ya ese país ya nosotros no estamos en actitud. No quiero que usted se me embriague de ese pesimismo. Quiero que usted le transmita a la juventud su experiencia de que nosotros podemos aspirar todavía a un mejor país. Yo creo que el señor presidente de la República, don Luis Abinader, lo está haciendo bien. Yo hablo con la autoridad moral y se lo digo a una serie de gente en Twitter. Hablo como yo hablo, porque ni de Leonel Fernández Reina, ni de Danilo Medina, de ningún gobierno, Francisco Carvajal hijo, ha cobrado un cheque. Y por eso puedo señalarlo a cada uno, porque nunca he sido empleado ni he dependido de ninguno de ellos. Buenas noches, amigos televidentes.